me vino a la mente, es decir, cuando allá por el año 2000 y algo tuve un infarto, renuncié a la iglesia en donde estaba, yo estaba a tiempo completo en la iglesia, y uno siempre como familia, con nuestros hijos, eran chiquitos, uno siempre había sido fiel. Y recuerdo mi oración allí debajo de un árbol en la plaza de Ramos Mejía. Y digo esto para animarles a más de uno. Recuerdo que mi oración al Señor fue: te he servido desde el día en que te he conocido. Hoy no tengo salud, no tengo trabajo, no tengo iglesia y no sé qué hacer. Y tengo una familia para sostener. ¿Y sabe lo que hice? Me fui a ver a una hermana que acababa de tener un bebé en el hospital Posadas. Al otro día, alguien me llamó de que teníamos un templo, un lugar que podría ser un templo para nosotros. ¿Por qué no íbamos a verlo? Y éramos poquitos. Eso pasó fue en el año 2004. Y la iglesia, que comenzó con unas poquitas hermanas mayores, un pastor enfermo y algunos jovencitos, niños, hoy sigue de pie. Amén. Y son ustedes. Y van a seguir de pie y vamos a seguir adelante. Y espero que esta iglesia sea muy grande un día. El pastor Walter, que va a venir el día de la Reforma, si yo mal no recuerdo, porque ya han pasado muchos años, su iglesia tiene más de 200 años. Por supuesto ha atravesado situaciones difíciles, pero la iglesia sigue en pie. Y ojalá que esta iglesia, hasta que venga el Señor, permanezca siempre en pie. Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. Le voy a pedir a Mónica que Mónica nos lea. Busque, por favor, en la carta a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, vamos a estar leyendo desde el versículo 12 al 14. Dice así la palabra del Señor: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a leer otra vez desde los versículos 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Palabra del Señor. Padre Celestial, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, en esta noche en la que abrimos tu palabra y te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, entre nosotros, porque nos reunimos en tu santo nombre, Señor, tu Santo Espíritu esté iluminando nuestro entendimiento, también, Señor, abriendo nuestro corazón a tu palabra, que podamos atesorarla y que, Señor, tú nos des
las fuerzas necesarias y también, Señor, la convicción, la disposición, Señor, de que esta palabra no solamente quede en nuestro intelecto, sino también que podamos ponerla en práctica y ser no solamente de bendición para otras personas, sino también llevar la gloria a tu santísimo nombre. Te pedimos esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy es jueves, es un día de estudio, de modo que cualquiera puede levantar su mano y puede hacer alguna pregunta si así lo considera. Hay aquí, Pablo va a utilizar una metáfora, por decirlo de alguna manera, la del vestido que cada cristiano tiene que hacer en su propia vida, pero no la de vestirse específicamente con ropas normales, sea un hombre o sea una mujer, sino la de vestir su vida espiritual de virtudes cristianas. La primera palabra es una palabra clave porque hay muchas oraciones incorrectas. La primera palabra que tienen allí ustedes, que dice vestíos, es una palabra, es un verbo que es especial dentro del idioma griego, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, que implica algo que primero que es una cuestión personal, que es algo que tenemos que hacer nosotros, también que es una acción puntual de cada uno, en el acto de vestirnos, fundamentalmente es algo que tenemos que hacer nosotros y que no lo va a hacer Dios por nosotros, es decir, somos nosotros los que tenemos que vestirnos. Y por el otro lado es un imperativo, esta palabra es un imperativo, no es que nosotros como cristianos tenemos la opción de vestirnos con estas virtudes que habla la palabra del Señor o dejar de hacerlo. Si hemos nacido de nuevo, si hemos recibido el Espíritu Santo realmente, como dice la palabra del Señor, si hemos nacido de nuevo, recibido el Espíritu Santo, etc., entonces nosotros no tenemos una opción. Este pequeño verbo que encontramos acá al principio de vestirse, es decir, es la de ponerse, de colocarse, toda esta serie de virtudes cristianas y desarrollarlas en nuestra vida, porque no solamente son para glorificar a Dios, sino también para nuestras relaciones interpersonales, para nuestras relaciones interpersonales. Pero es decir, lo que debemos enfatizar acá es que esta es una acción puntual, es una acción que tenemos que realizar nosotros. Dios no lo va a hacer por usted, ni por mí. Dios nos da su palabra y ahora sabemos lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces el mandato de vestirse con estas virtudes cristianas es único, es personal y es un imperativo. No tenemos opción de decir, bueno, no lo hago. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, si hemos recibido el Espíritu Santo, pues entonces no tenemos opción. Lamentablemente muchas veces, por determinadas razones, algunos toman esto como una opción, la de vestirse en su vida, no con estas ropas que usamos normalmente, sino la de vestirse con estas virtudes cristianas espirituales, lo toman como una opción que puedo dejar de hacerlo o no, puedo hacerlo o dejar de hacerlo. Y realmente esto es un gravísimo error, no solamente porque atenta sobre su vida cristiana personal, sino también sobre las relaciones interpersonales. Y el crecimiento espiritual
que cada uno de nosotros va a tener si realmente toma esta palabra en serio. Y como diría alguien, si no le sale, algún problema tenemos que hay que sanar, pero hay que pedirle a Dios que sí nos salga. Porque cuando ponemos estas cosas en práctica, realmente el crecimiento espiritual que cada uno va a tener va a ser maravilloso. Ahora, esto requiere también obediencia. Obediencia, porque el vestirse, siendo que es un imperativo, no es algo que es una opción que podemos dejarla o no, es un acto también de obediencia de parte nuestra. Y la primera de estas virtudes cristianas, vamos a ver alguna nada más. Quiero seguir la línea del apóstol Pablo, si me escuchan. Quiero seguir la línea del pastor de la iglesia, así que para que después él continúe. Pero la primera, hay allí una primera virtud cristiana que tenemos que desarrollar. Janina, ¿podrías leerla? Dice, vestidos como escogidos, amados del Señor, y luego va a venir la virtud. Santos y amados, de entrañable misericordia. Ahí está. De la primera virtud cristiana a la que hace referencia el apóstol Pablo aquí, que tenemos que desarrollar, y voy a insistir todas las veces que mencione esto, que tenemos que desarrollar y que no es una opción, sino que es una obligación espiritual que nosotros tenemos por ser hijos de Dios, santos y amados por Dios, es la entrañable misericordia, y es el acto de poder estar viendo las necesidades que tienen otras personas con la compasión, si ustedes quieren, que podría tener Dios al mirar las necesidades de las otras personas. La necesidad que alguien está atravesando, pero lo que modifica esta compasión, esta misericordia, las palabras en el idioma griego muchas veces se entremezclan y significan, en algunos casos, depende del pasaje, significan lo mismo, pero en este caso la misericordia que se debe tener por la otra persona que está atravesando determinado tipo de situación que puede estar afectando su vida, su familia, su salud, etc., tiene que llegar al punto en nuestra propia vida de conmovernos, dice, hasta en nuestras propias entrañas. Esto es lo que modifica, porque cualquiera puede decir que tiene misericordia, pero realmente en sus entrañas siente lo que tiene que sentir por esa persona, hombre o mujer, joven, que está atravesando determinada situación de vida que no la puede resolver, que necesita ayuda y que uno podría estar en situación de tener alguna forma de ayudarle. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta y pensar un instante en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno vecinal, en nuestro entorno laboral. Hay personas que realmente están en un cuadro de situación que a nosotros nos debería, porque más de uno debería poder decirse a sí mismo, y a mí esto debería conmoverme las entrañas. Sin embargo, no siento nada, no me importa, no me interesa,
no quiero sufrir con el sufrimiento de los demás. Esto es una de las razones por las cuales muchos cristianos escapan a la relación interpersonal con alguien que atraviesa situaciones de vida o de familia difícil. ¿Por qué? Porque no quiero sufrir. No quiero. Yo sé lo que dice la palabra, sé lo que tengo que hacer, pero como me dijo a mí un odontólogo colombiano que tuvimos en la iglesia junto con un grupo grande de colombianos en la iglesia ya hace muchos años, no quiero entrar. ¿Sabe dónde teníamos que entrar? En el piso 4 del Hospital Posadas, donde están los niños con cáncer terminal. Estuvimos casi 5 años ahí, 2 veces por mes, llevando alimentos para la familia que venía del interior del país, inclusive de Bolivia. Venían personas a traer a sus hijos para que les hicieran diálisis y para que los atendieran a los chiquititos de cáncer. Eran 16 niños hasta los 16 años. Muchos de ellos no salían vivos de allí. ¿Cómo mirar a un niño que uno sabe que quizás dentro de 15 días ya no esté? Sin embargo, ese fue un ministerio de la iglesia tremendo. Las muertes se detuvieron durante una gran cantidad de tiempo. Pero recuerdo 2 cosas. Cuando hablamos de entrañable misericordia, recuerdo por un lado un momento en el que una niña en silla de ruedas, obviamente también con cáncer en la sangre, estaba allí con su mamá, y 2 de los muchachos colombianos se pusieron de rodillas a orar por esa niña. Y la madre, que estaba al lado mío, me dijo: yo no puedo creer esto. Le digo: ¿qué es lo que no puede creer? Y no puedo creer lo que hacen ustedes. Si no nos conocen, no son familiares, no son amigos, no forman parte del personal del hospital, y vienen viernes por medio, y hasta se ponen de rodillas en el piso para orar por alguien a quien no conocen. Ese es el amor de Dios. La madre lloraba, obviamente. Pero también recuerdo la otra actitud, la de alguien que se paró frente a la puerta porque dijo: pastor, ¿puedo ir? Sí, como no, todos pueden venir. Bueno, no todos, pero cualquiera puede venir, los turnaremos, pero cualquiera puede venir. Eran 2 salas, 2 o 3 salas, eran 16 camas. Y cuando se paró y vio a los niños, y ustedes son adultos, discúlpenme si por ahí el vocabulario, cuando vio a los niños con las gomas en su nariz y sus brazos y como estaban, dijo: no, yo, Pastor Hugo, yo acá no entro. Era odontólogo, recibido en Colombia, estaba estudiando aquí un posgrado. No voy a entrar. La entrañable misericordia, la de poder decir: yo siento algo en mí que me lleva a hacer algo por el otro, que sufre, que tiene necesidad. Me decía una enfermera: usted no sabe lo que es
cada día que un niño muere aquí. Y uno tiene que convivir con eso. Yo no digo que todo el mundo esté llamado a hacer eso, pero sí tenemos que aprender este principio de la entrañable misericordia, de esta virtud espiritual que tenemos que tener, de salir de las cuatro paredes de los templos y ir a los lugares en donde la entrañable misericordia es necesaria. Donde hay gente que le hace bien ver a alguien que se para en medio de la sala y dice: soy el pastor fulano, estos son los hermanos de la iglesia tal, y queremos orar y pedir al Dios Todopoderoso que sane a sus hijos. Una sola vez en todos esos años, una sola vez una madre dijo: no quiero que ore. Una sola vez. Pero después nadie dijo no a la entrañable misericordia cristiana que uno debería tener. ¿Cuántas situaciones de vida podemos tener a nuestro alrededor hoy que necesitan de nuestra entrañable misericordia, que necesitan que nosotros seamos movilizados, podamos ayudar o no, pero lo que no podemos ser es ser indiferentes? ¿Me entienden? No podemos ser indiferentes. Los vecinos que tengo, drogadictos. El otro día vino uno de ellos al que en su momento lo enviamos a un centro de recuperación. Y me decía: hoy que salí y volví a casa, y no sabía la condición en la que la familia estaba. Y no tenemos para comer. Y cuando entré, después de terminar la charla con él, Mónica me dijo: no podemos con todo. Y cuidá el corazón, por favor. Porque si es por mí, vendo lo que sea para dárselo. A mí me moviliza eso. Tuve un pasado en donde hubiera obrado distinto con ellos. Pero hoy no puedo. Hoy he nacido de nuevo. Hoy soy un hijo de Dios. Hoy soy un cristiano. Y a mí que alguien me diga: tengo hambre, y a mí mis entrañas se conmueven. Esto es lo que Dios trata de enseñarnos, de que las necesidades del otro, de la otra, nos movilicen y conmuevan no solamente nuestro intelecto, sino hasta nuestras propias entrañas, y hacer algo por ellos hasta donde podamos. Hay otras virtudes que también menciona aquí el apóstol Pablo. Y la segunda a la que me quiero referir es a la mansedumbre, que significa la capacidad de poder estar bajo presión. Bajo presión. Yo voy a repetir. La mansedumbre a la que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo significa el poder estar bajo presión. Distintos tipos de presiones
Y esto no significa de que no sintamos nada, ni que no nos afecte nada, porque eso sería estoicismo, sino que tenemos espiritualmente la capacidad de poder mantenernos bajo presiones de distinta índole en nuestra vida diaria, porque espiritualmente estamos preparados para eso. Y esto se logra con la lectura de la Escritura, se logra con la adoración del Señor, obviamente, se logra con una vida cristiana en comunión con los hermanos, se logra reuniéndome con los hermanos en la iglesia. Es decir, nadie piense que no voy a la iglesia nunca más y esto va a surgir como de la nada, en absoluto. Pero sí, esta virtud cristiana de los hijos del Señor, escogidos, amados, santos, lo que el Señor está diciendo aquí, el apóstol Pablo está guiado por el Espíritu Santo, está escribiendo, es que tenemos que tener la capacidad de lograr esta mansedumbre, esta capacidad de poder estar bajo presión, porque vivimos en un mundo que no es el nuestro. ¿Me entiende? El mundo en el que vivimos no es el nuestro. Y esto no lo dice el pastor Hugo, lo dijo Jesús. Nosotros no somos de este mundo, ya no, pero vivimos en este mundo. Y este mundo tiene una innumerable cantidad de presiones sobre nuestra vida. En el mundo del trabajo, en el mundo de las relaciones sociales, en el mundo económico, en el mundo espiritual. Y nosotros tenemos que aprender a tener esta mansedumbre, esta tranquilidad también, de saber que todas estas cosas existen, muchas vendrán sobre nosotros para afectar nuestra vida, la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestra familia, etc. Y aún de nuestra iglesia. Pero tenemos esa capacidad de esta mansedumbre que me permite discernir lo que está sucediendo, pero que no me va a hacer mover de mi vida cristiana, de mi fe. No voy a dar ni un paso atrás, porque tengo esta mansedumbre. En cierta ocasión el Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mírenme. Y mirar a Jesucristo en momentos en que atravesamos distintas circunstancias de vida, desempleo laboral, enfermedades físicas, problemas espirituales, problemas familiares, y no movernos, en el sentido de que nuestra fe no se va a mover. No vamos a dar ni un paso atrás, al contrario, iremos más adelante. Nuestras rodillas se doblarán para orar, para clamar, buscaremos la ayuda de los hermanos, etc. Pero no nos van a mover tan así como porque sí. Y esto tiene que ver con esta virtud que se llama mansedumbre. La capacidad de estar bajo presión. ¿No tengo trabajo? Sí, por supuesto. Y esto me trae presión. ¿Por qué? Porque aumentan las necesidades, no tengo los ingresos económicos suficientes. Y sí hay presión. Tengo que leer la Biblia, tengo que conducirme de alguna manera y tengo una enfermedad en la vista y no veo. ¿Es presión o no? Es presión. Es presión.
Cuando el pastor me dijo, ayer a la noche, última hora, papá, mañana podés tener vos porque se complicó todo aquí en la construcción. Por supuesto que sí. Dame el texto, el resto yo me arreglo. Soportar, estar bajo presión, pero no detenerse ni retroceder en la fe, sino seguir clamando a un Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo recuerdo algo que le dije a mi esposa cuando tuve el infarto y estuve sin trabajo, porque obviamente yo estaba dedicado a tiempo completo a la iglesia y renuncié por mi salud, etc. Yo le dije, mirá, voy a hacerme un volante y ofreciendo mis servicios y voy a agarrar desde 11 por la avenida Rivadavia y no voy a dejar negocio sin visitar. Ese era mi plan. Ese era mi plan. No me van a mover así como porque sí. Mi Dios me va a acompañar. Visité contadores a montones de los que yo conocía de la época en que trabajaba. Ninguno tenía trabajo. Hubo uno al que llamé, que mi esposa me dijo, Mónica me dijo, no lo llamé más. Dice, si ya lo llamaste tantas veces, nunca te dice nada, nunca. En un momento pude hablar con él, quedamos en encontrarnos, en tomar algo juntos. ¿Sabes? Estuvimos como 2 horas hablando en una confitería en Flores. Y a mí no me salían las palabras. No me salía a decirle, no tengo trabajo. ¿Y cuánta plata nos quedaba, Mónica? 40 pesos. 40 pesos. 2 hijos. Y 40 pesos. Cuando llegó el momento de terminar la reunión, él hizo el ademán de pagar y dije, por favor. Encima la guapeaba yo. No, por favor, de que lo pago yo. Y llamé al mozo. Dije, ¿cuánto le debemos? No me acuerdo cuánto era. Pagué, dejé propina. Bueno, nos vemos en cualquier momento. Y el decirle no tengo trabajo, estoy desesperado por eso, en ese aspecto, no me salía. ¿Sabe qué pasó? Cuando nos despedimos en la puerta, ahí, a media cuadra de la Plaza Flores, cuando nos despedimos y yo estaba como a media cuadra, se dio vuelta y me gritó, ¡Hugo! Necesito un especialista en laborales. ¿Tenés tiempo para mí? Digo, ¿cuándo querés que empiece? El lunes. Era viernes. Mansedumbre. Estar acostumbrado en el Señor de que primero, Dios nunca nos va a abandonar. Dios prometió estar con nosotros. Yo creo esa promesa, la creí y debemos siempre estar creyéndola. Y en segundo lugar, tener ir desarrollando paulatinamente esa confianza en el Señor, en el que podemos soportar muchas presiones, pero debemos estar espiritualmente bien. Debemos estar espiritualmente bien, porque si
si estamos mal con el Señor, si estamos viviendo en pecado, si no nos congregamos, si no leemos la Biblia, si no oramos, si no le decimos, Señor, me levanto y en tu nombre voy. El trabajo no lo va a venir a buscar a su casa. Si usted no sale de casa, no va. Estas virtudes son las que los hijos del Señor, amados y escogidos, tienen que desarrollar. Insisto con la primera palabra que dije, que estuvimos analizando, es una acción puntual que cada uno de nosotros debe realizar, que no es una opción y que Dios no la va a hacer por usted. El tener entrañable misericordia por los otros que están en necesidad y también tener esta mansedumbre que nos permita estar bajo presión, diferentes tipos. Puede ser económica, puede ser un problema de salud, puede ser un problema familiar, etc. Pero no damos ni un solo paso atrás en nuestra fe, sino que nos mantenemos firmes en el Señor, confiando plenamente en Él. Amén. ¿Amén? Amén. Vamos a orar por estas dos virtudes y luego nos vamos a reunir en grupo de 3 o 4 como solemos hacer. Y si tiene algo que orar de esto que estamos hablando, hágalo. Y si hay otras necesidades también, hágalo. Ore por las conferencias que vamos a tener para el Día de la Reforma y el otro es retiro espiritual. Ore por estas cosas también. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos.